Para continuar con la siguiente mesa de trabajo, determinada las responsabilidades administrativas y penales, cedo el uso de la palabra al licenciado José David Cabrera Canales, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para que nos haga favor de presentar a nuestros ponentes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a procurar hacer muy dinámica esta mesa, esta conferencia que vamos a escuchar en un momento, que tendrá que ver con las responsabilidades administrativas y penales, en donde participarán la maestra Palmira Tapia Palacios, presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de México, y la maestra Mireya Arteaga Dirso, quien es comisionada propietaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Quien hará la relatoría de esta mesa será la maestra Alma Cristina López de la Torre, quien es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de Durango. Además, también secretaria de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia. Bueno, vamos a dar inicio con la primera participación, quien tendrá un tiempo de 15 minutos para llevar a cabo su exposición, y se trata de la maestra Palmira Tapia Palacios. Voy a leer una breve reseña curricular de la maestra Palmira Tapia. La maestra Palmira Tapia Palacios es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Su primera experiencia laboral fue en el ámbito municipal en el Ayuntamiento de Naucalpan. Se desempeñó como asesora en el Consejo Electoral del IFE, donde fue secretaria técnica de la Comisión de Registro Federal de Electores. Para la elección presidencial de 2012, fue coordinadora de la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero. De 2014 a 2017, fue consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Escribe en revistas de análisis político y ha participado en libros colectivos. Desde octubre de 2017 integra el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, y actualmente es la presidenta de este comité. Adelante, por favor, maestra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Entiendo que es una me han pedido limitar mi participación para 15 minutos, así que voy a prescindir de la presentación que había elaborado para el día de hoy. Primero, pues quiero agradecer a la presidenta del INFOEM, a Zulema, al comisionado José Guadalupe, a todos los comisionados del INFOEM por la invitación que me realizaron para participar en esta mesa. Y desde luego también quiero agradecer la atención que pudieran prestarme en los siguientes minutos. Quisiera iniciar mi intervención haciendo alusión a una sentencia de la Suprema Corte de hace más de 2 décadas, y que es importante porque abrió por primera vez una discusión en México sobre el tema del derecho a la verdad. Esa sentencia tiene que ver con la masacre del Vado en Aguas Blancas, en la que los magistrados hacen un contraste entre el artículo 6 constitucional y la grave violación por parte de autoridades a dicho principio, al entregar información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o a personas. Y de esta cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, como le definió el Pleno en aquella sentencia, lo que hoy estamos teniendo en México pues es esta discusión sobre el tema de la Ley General de Archivos y de cómo se va a traducir una ley que es ambiciosa en todos los estados del país y a nivel municipal. Sé que estoy ante una audiencia conocedora y especialista del tema, así que permítanme ser un poco disruptiva en este momento. Yo tengo el honor de presidir los trabajos del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, por lo cual me gustaría
hacer mi exposición justamente con ese enfoque. Y así como la información al día de hoy se concibe casi de manera pues inobjetable como un valor fundamental para la rendición de cuentas, lo cierto es que también lo es para el combate contra la corrupción. Esto lo han dicho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en una resolución sobre corrupción y derechos humanos señalan que el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia en la gestión estatal pues son herramientas necesarias en la lucha contra la corrupción. Y generalmente el tema de la lucha contra la corrupción en México se ubica con las reformas al artículo 113 constitucional que dieron propiamente vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, yo opino que más bien el origen de este sistema se ubica desde antes, con el tema de la transparencia y las reformas de 2014, en cuyos transitorios establece justamente la obligación para el Congreso mexicano de expedir un nuevo ordenamiento en materia de archivos. Hasta hace poco tiempo, ustedes recordarán, diversos especialistas pues advertían los riesgos de que no contáramos con una ley general de archivos y pues la consecuente inercia a la que se estaban condenando documentos en manos de sujetos obligados. En noviembre de 2016, el Senado presentó un proyecto de decreto para la Ley General de Archivos. Sin embargo, esta propuesta, también como recordarán, pues fue objetada por especialistas y académicos en la materia. La nueva versión de esta ley fue aprobada finalmente por el Senado el 13 de diciembre de 2017 y por la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2018. Con respecto a la propuesta anterior, esta ley, de acuerdo con diversas instituciones, presentaba cambios muy sustanciales y en su conjunto implica la creación de un Sistema Nacional de Archivos, entendido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados. Y lo que está detrás de este lenguaje tan técnico para la gente allá afuera, y lo que deberíamos también estar preocupados por comunicar para qué le va a servir a la gente esta ley general, pues es esta aspiración irrenunciable de la gente de conocer la verdad, un concepto que, como sabemos, pues ha evolucionado y hoy se entiende no solamente como un derecho de las familias a conocer el destino de las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino un derecho pues que le corresponde a la sociedad en su conjunto. Bien, para mí era importante señalar lo anterior como marco de referencia para el tema de sanciones, que es justamente el tema de esta mesa. Y recuerdo que en la primera conferencia de hoy de la mañana había una pregunta si era necesario que en esta Ley General de Archivos hubiera tanto énfasis en la parte del castigo. Desde el enfoque del Sistema Nacional Anticorrupción, mi respuesta es que sí es necesario. ¿Y por qué? Aquí quiero remitir al tema de impunidad, un tema que la opinión pública lo relaciona y de manera, como veremos más adelante, de manera correcta con el tema de la corrupción. Y en este binomio, que tal parece irresoluble o indisoluble más bien en México, lo que se necesita pues es una interpretación más extensiva de la impunidad. A mí me gusta una definición de la ONU que incluye no solamente la inexistencia de responsabilidades ya sean civiles, administrativas, disciplinarias,
sino también la ausencia de condenas apropiadas o la indemnización del daño causado. Entonces, estamos ante una concepción de impunidad que tiene que ver no solamente propiamente con la ausencia de castigo, sino que alude incluso a un proceso frágil de investigación. ¿Y por qué para mí es importante concebir el tema de impunidad desde esta perspectiva? Pues porque justamente en la implementación de la Ley General de Archivos y en esta parte de castigo va a tener que ver mucho la fortaleza del proceso de investigación. Y hay datos que nos confirman cuál es la situación, por ejemplo, de la relación de sanciones versus quejas. Y los resultados no son nada alentadores. Hay un estudio, por ejemplo, que señala que entre 2002 y 2016 la Secretaría de la Función Pública solo sancionó un promedio de 13% de las quejas o denuncias recibidas, y en promedio el 63% de las sanciones impuestas fueron impugnadas. En ese mismo periodo de tiempo se calcula que el 42% de las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública terminaron siendo declaradas nulas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, estos datos pues resultan a todas luces reveladores de la necesidad de fortalecer estos procedimientos de responsabilidades, ¿no? De lo contrario, pues poco importa la robustez del marco legal, ¿no? que haya incorporado, por ejemplo, en el caso de la Ley General de Archivos, faltas graves, o incluso se consideran también la parte penal a la que de la que podría ser objeto una persona. Entonces, dado este marco que va más allá de este tema en particular y que tiene que ver con el estado de la corrupción y de la impunidad en México, pues para mí me parece evidente que es necesario justamente tener este diálogo entre técnicos, pero también del otro lado la sociedad, que no necesariamente conoce el detalle de la implementación o de la oportunidad que ustedes han podido tener años atrás con las leyes de transparencia. Y en este diálogo me parece más que necesario que se dé justamente con los legisladores del Estado de México, quienes, pues como sabemos, pues no están obligados a conocer al detalle todas estas especificaciones, pero que ustedes sí tienen esa información. Entonces, en ese sentido me parece más que pertinente la realización de estos foros. Comisionado José Guadalupe, lo felicito por el desarrollo de estas ponencias, pero es necesario que esta información pues le llegue a los legisladores para que se tenga en el Estado de México, se mencionaba hace rato, una ley modelo. Y bueno, regresando al tema de sanciones, lo que yo percibo es que la Ley General de Archivos en esta parte de sanciones pues debe ser interpretada a la luz de otra ley general, la Ley General de Responsabilidades. Tienen que ir concatenadas una con la otra. Y esto tiene que ver con esta nueva visión de las leyes en México, de una forma sistémica. Ya mencioné que se está gestando un sistema en materia de archivos, hay otro sistema en materia de transparencia y ahora hay otro sistema en materia de combate a la corrupción. Entonces, ¿cómo hacemos que estos sistemas se hablen entre sí? Y en esta parte de los procedimientos que van a seguirse en todas las instituciones, en los 3 niveles de gobierno, tengo para mí que los órganos internos de control van a tener un papel fundamental. Sin embargo,
También sobre los órganos internos de control recae todo este nuevo andamiaje en materia de corrupción. Lo que se necesita, pues, es fortalecer la capacitación de que conozcan esta nueva Ley General de Archivos. Y tenemos poco tiempo, un año, lo cierto es que pasa rápido y quizá se pueda avanzar en esta ley, en trabajo en escritorio, pero allá afuera va a estar el reto de saber capacitar y de que todos los entes públicos tengan la claridad necesaria para aplicar todas las disposiciones de esta ley general. En el caso de los particulares, que como ustedes saben, uno de los grandes cambios de la Ley General de Responsabilidades con respecto al marco anterior, pues es que también incluye a los particulares, y la Ley General de Archivos también considera que los particulares pues pueden ser susceptibles de una sanción. En este caso, pues la ley no es tan clara en este momento. Por ejemplo, si los particulares también van a ser sancionados vía administrativa, en el caso concreto de las disposiciones de la Ley General de Archivos. Yo considero que es más viable que sean sancionados ya sea por la ley, por la vía penal o por la vía civil. Pero todas estas consideraciones hasta ahora hipotéticas, pues en un año van a tener la necesidad de tener una respuesta muy clara. Finalmente, yo quiero concluir porque tengo 2 minutos. Ok. Quiero concluir diciendo que quiero pedirles un favor. Cuando piensen en la Ley General de Archivos, piénsela en contexto, en el marco de las otras leyes. La Ley General de Archivos no es un fin en sí mismo preservar archivos porque sí, ¿no? Que es la sexy de todos estos temas, ¿no? Los archivos y la forma en que uno piensa cómo se aniquilan en lugares o en bodegas viejas, ¿no? Piensen la finalidad que se persigue con ello. Y tengo para mí que la gran finalidad pues es el tema de combate a la corrupción, pero no solamente en términos negativos, de combatir a los corruptos, porque en México tenemos esa proclividad, no, más bien una ampliación de los derechos de la gente, derechos a la verdad y el derecho a la información. Con esto concluyo mi participación y pues les agradezco mucho su atención. Gracias. Muy puntual la exposición de la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Corrupción. Efectivamente, la Ley General de Archivos establece sanciones y también establece obligaciones para los sujetos obligados, que son prácticamente los mismos que están contenidos en la Ley General de Transparencia. Lo que aquí yo diría también, de acuerdo a lo que establece el artículo 7º de la Ley General de Archivos, que establece que los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archivo, sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes. Esto está muy claro. El problema es al momento de que concluyen sus periodos y los archivos, con todo esto que se documentó, muchas veces se pierde. La Ley General establece sanciones para quien destruya, sustraiga documentos públicos. Bueno, a continuación vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Mireya Arteaga Dirso. Voy a leer una breve reseña curricular. Es maestra en Derecho y doctorando en Ciencias Políticas. Cuenta con 12 años de experiencia en el Poder Legislativo y con formación en materia de gobierno abierto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de los Estados Americanos.
Es especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de la paz y responsabilidad social empresarial. Cursó el máster iberoamericano de gobernanza global y derechos humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha. En la actualidad se desempeña como comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y como catedrática universitaria. Es autora y coautora de numerosos libros y publicaciones periodísticas. Tiene el uso de la palabra por 10 minutos la comisionada Mireya Arteaga. Muy buenas tardes ya a todas y a todos, y en aras también de optimizar el tiempo que nos han hecho favor nuestros colegas comisionados del Estado de México de prestarnos para poder dirigirnos a ustedes. Intentaré también ser breve, tal cual lo ha sido la maestra Palmira, quien fue muy precisa además en las ideas que nos hizo favor de presentarnos. Y primero que nada quiero agradecer a nuestro coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, al maestro José Guadalupe Luna. Como siempre, gracias por tomarnos en cuenta en estos ejercicios que siempre ayudan a la retroalimentación en los estados. En segundo lugar, quiero agradecer también a todos los comisionados integrantes del INFOEM, en especial a su presidenta, la anfitrionía que el día de hoy tienen para con una servidora, y por supuesto agradecer a quienes me acompañan hoy aquí en el panel. Saludo con mucho cariño y respeto a mis compañeros y compañeras del Sistema Nacional de Transparencia. Algunos de ustedes ni siquiera había tenido oportunidad de conocerles en persona. El día de hoy me estoy reestrenando en este ir y venir por el Sistema Nacional. A veces los temas internos de los estados nos ocupan y tenemos que dividirnos, y es el caso del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que siendo las dos comisionadas y el comisionado que lo conformamos muy activos en el sistema, nos vamos sorteando todos los trabajos que tenemos al exterior del estado y al interior. Y así es como, bueno, yo quiero agradecer el día de hoy estar aquí. Responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. Muy cierto es que en todos los ámbitos, para poder llegar a asegurar el cumplimiento de una norma, siempre tiene que ir por delante el castigo, o casi siempre. Si nosotros no vemos por delante la amenaza, la coerción, o en algunas ocasiones el premio, no somos capaces de cumplir, aún y no teniendo enfrente a nadie, la norma, ya sea moral o la norma jurídica en este caso. Por ello es que el día de hoy me resultó del todo interesante que me invitaran a hablar de este tema, porque efectivamente considero que el tema de responsabilidades en el ámbito de los archivos y de la gestión documental es muy importante, pero para quien les habla no necesariamente debe ser la prioridad en este momento. Y les quiero compartir nada más unos datos rápidamente de lo que está pasando en mi estado de Morelos. En el estado de Morelos, recientemente nosotros tuvimos cambio de poder ejecutivo en el mes de octubre del año pasado. En el mes de septiembre cambió la legislatura. Estamos recientemente teniendo conformado ya el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Eso acaba de ser hace unos días, es muy reciente. Además, está ya por conformarse de manera formal el Sistema Estatal Anticorrupción, y además estamos también en cambios institucionales dentro del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Por otra parte, el estado de Morelos no era ajeno antes de las reformas de las que ya se han venido hablando toda la mañana, respecto del tratamiento en el cuidado y conservación de los archivos y la gestión documental. En Morelos ya existe una ley estatal de documentación y archivos que, es preciso decirlo, existe, mas no ha podido consolidar su tratamiento a nivel práctico dentro de las instituciones públicas de nuestro estado. Si bien nosotros hemos atendido a lo que ya nos viene diciendo la Ley General de Transparencia a partir de las obligaciones que se generaron en materia archivística, en Morelos todo esto ya venía sucediendo, pero no como quisiéramos que se hubiese dado. Y miren, para ello les quiero compartir que en un monitoreo únicamente de archivos municipales que nosotros hemos hecho,
en el cumplimiento de la Ley Estatal de Documentación y Archivos, que es la que en este momento nos rige, en nombramientos de los titulares del área coordinadora de archivos. Tenemos de un total de 33, más hay que agregarle otros 3 de nueva creación y de origen indígena, solamente 19 están cumpliendo, lo que representa un 59% de cumplimiento. 12 de estos ayuntamientos no cuentan con nombramiento y de 2 ayuntamientos se desconoce porque ni siquiera han contestado a las encuestas y a los trabajos que nosotros, a través de la muy activa coordinación de normatividad y archivística que tenemos, nos hemos dado a la tarea de estar revisando. Por otra parte, en cuanto a la implementación del sistema de gestión archivística, de 33 ayuntamientos verificados, 8 tienen implantado el sistema antes mencionado. Tenemos un 13% de cumplimiento. 22 de ellos no cuentan con este sistema, lo cual representa un 79% del total. Y finalmente, en 2 ayuntamientos se desconoce tal información, lo cual representa un 8% en este último caso. Por ello, es que además nosotros podríamos hablar que en este ámbito tenemos también cumplimientos parciales, y solamente estoy hablando del muestreo que hicimos a nivel municipal. En el rubro del plan de trabajo archivístico, de los 33 ayuntamientos, un total de 4 lo han elaborado, lo que representa un 8% de cumplimiento. 26 no han elaborado su plan de trabajo, quedando un 88% de incumplimiento. El 4% lo ha elaborado parcialmente, es decir, solamente 2. Y por último, un sujeto obligado del grupo institucional mencionado ha elaborado parcialmente este documento. Por cuanto a la elaboración de los instrumentos archivísticos, refiriéndonos con ello a el cuadro de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos, de los 33 ayuntamientos, el 67% no lo ha elaborado, el 25% lo ha elaborado parcialmente y el 8% lo desconoce. El rubro de las capacitaciones, ahí sí estamos mejor, porque he de decir que el INIPE ha hecho una labor muy fuerte en estar de la mano con los sujetos obligados para el cumplimiento de la norma. Y por último, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en este aspecto, 20 no cumplieron con la publicación a la que debían de haber dado cumplimiento, y el 25% cumplió parcialmente, lo que representa un total de 11%, y el 8% desconocía que tenía que publicar sus instrumentos. Imagínense, hemos recorrido el estado de Morelos, que si ustedes lo conocen, en una hora van a cualquier punto del estado. Lo hemos recorrido totalmente para poder llegar a todos y hacer del conocimiento que las reglas del juego habían cambiado en el tema de las obligaciones de transparencia y que había que poner especial énfasis y atención en lo que era el cumplimiento de las obligaciones en materia archivística. Y lo pongo como un preámbulo por lo siguiente. Cuando estaba yo leyendo el documento para venir a hablarles del tema, vuelvo a lo mismo de responsabilidades, teniendo el esquema y el panorama que existe en el Estado, políticamente hablando y además jurídicamente hablando, y viendo la realidad a la que nosotros nos enfrentamos, nosotros, y hablo de nosotros como el Pleno del Instituto, más agregando al Instituto Estatal de Documentación y Archivos, que es propiamente la entidad archivística en el Estado, y en donde además Morelos, hace un rato lo mencionaban, tenemos un híbrido en la manera en cómo nos coordinamos para el seguimiento en materia de archivos. Tiene facultades este Instituto Estatal de Documentación y tiene facultades el INIPE. Puede sancionar el Instituto de Documentación y puede hacerlo el INIPE en la ley que actualmente nos rige. Estamos hablando antes de la Ley General de Transparencia. Pueden dar seguimiento a ellos únicamente por cuanto al Poder Ejecutivo, pero al INIPE le corresponde el seguimiento para los demás sujetos obligados. Por lo tanto, lo primero que nosotros hemos cuidado para la armonización de la Ley General de Archivos en el Estado y tener la ley propia de la entidad es ir de la mano con esta institución que comparte tanto facultades como obligaciones con el Instituto de Transparencia. Lo segundo que nosotros tuvimos que revisar fue hacer un diagnóstico de tal magnitud que se nos permitiera ver hacia dónde teníamos que ir y además con qué elementos contábamos y con qué actores nosotros estábamos contando en este momento.
yo hoy veo muy aplaudible el hecho de que el CPC del Estado de México es muy activo y está de la mano con el instituto. En el caso del INIPE, no es que no se quisiera así, sino que no estaba ni siquiera conformado este apartado para lo que es el combate a la corrupción. Y por otra parte, también debíamos de tomar en cuenta todo este andamiaje político y todos estos cambios políticos que se están dando en la entidad de Morelos, y que además habrá que decir, hoy en día la prioridad en mi estado no es el tema de los archivos, lo es el tema de la seguridad y el tema de volver a tener un estado en paz que nos permita avanzar con estos grandes temas que representan un reto para todas y todos los que estamos de parte del servicio público, pero que además tenemos esa dualidad de ser ciudadanos, no por estar del lado de una institución pública dejamos de ser ciudadanos y dejamos de ser sociedad del Estado. Y por ello es que nosotros rápidamente les comento que desde hace un año lo primero que quisimos hacer fue llevar a cabo una especie de socialización a partir de los elementos que nosotros teníamos. ¿Y qué era lo que teníamos? Pues bueno, darle a conocer a los actores políticos que intervienen en esto de llevar a cabo las grandes reformas o de hacer las grandes leyes, darles a conocer que había un tema muy importante que teníamos que atender y que era el tema de los archivos. Entonces hemos llevado a cabo nosotros actividades tendientes a la socialización en este aspecto, y ahora que ya está conformada una nueva legislatura, lo que hemos hecho también es atraer a la Comisión de Transparencia, en donde se engloba el tema de archivos, para tratar de que a partir de la Comisión del Poder Ejecutivo, hablando a nivel de Secretaría de Gobierno, que es en donde se revisa propiamente todo lo que llega en materia de legislación para aprobarse, hablando del propio Instituto Estatal de Documentación, tratar de involucrar también al hoy Sistema Estatal Anticorrupción, precisamente por el tema de responsabilidades, y tratando de involucrar a todos aquellos actores técnicos, profesionales y no profesionales que se han dedicado toda la vida en el Estado a defender el tema de los archivos. Con todos estos elementos, el INIPE ha conformado pues una especie de equipo multidisciplinario a partir del cual nosotros hemos tratado de proponer que llevemos un eje y un esquema metodológico para el trabajo de la propuesta de iniciativa de ley. Efectivamente, también nosotros hemos volteado a ver a nuestros compañeros y compañeras que ya han en sus estados llevado a cabo estas leyes. Estamos tratando de tomar lo mejor que se pueda de estas leyes y además estamos tratando de adecuar la realidad de Morelos a lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, hablando de esta metodología que yo les decía, les puedo dejar, de hecho, enviaron creo que a los correos la metodología que nosotros estamos utilizando. Si me permites, coordinador, y la pudieras compartir con los presentes, porque es muy extensa, son cerca de 16 páginas, que dicho de otra manera no es nada más que ponderar la coordinación entre instituciones y establecer los mecanismos bajo los cuales no nos vaya a fallar primeramente el tema presupuestal para el cuidado y la conservación de los archivos y la gestión documental en el Estado. Es básica e importantísima porque podremos tener la mejor de las leyes, pero si no existe una partida presupuestal para que en cada sujeto obligado se lleve a cabo la buena conservación de los archivos, no va a ser posible su implementación. Ya lo hemos vivido en mi estado y por eso es que se los estoy comentando. En segundo lugar, importantísimo para nosotros que el INIPE, aun y cuando seamos un órgano garante de la transparencia, no somos doctos ni somos eruditos en el tema de archivos, pero sí somos amantes y amigos de los archivos como la base del derecho de acceso a la información propiamente. Entonces, estamos trabajando y generando una serie de capacitaciones al interior. Primeramente, al interior ya tenemos conformado nuestro grupo interdisciplinario en materia de archivos. Ya también se trabajó un plan de trabajo anual, valga la redundancia, que además estamos compartiendo en las capacitaciones con todos los sujetos obligados. Y a todo esto, ¿en dónde queda el tema de las responsabilidades tanto administrativas como penales, en tratándose de temas que tienen que ver con la entrega-recepción, que es un procedimiento meramente administrativo? Ya hay en el Estado los procedimientos específicos bajo los cuales se pueden fincar responsabilidades, y en tratándose de la otra parte que tiene que ver con los instrumentos que son propiamente tema de acceso a la información, también ya existe el seguimiento por parte del Instituto para hacer del conocimiento al órgano interno de control
y que pues bueno, se pueda llevar a cabo la sanción correspondiente. Hablando de otros grandes temas que maneja la ley general, como tiene que ver la sustracción o cualquier otro tipo de posible tipo penal o infracción administrativa, estamos nosotros de la mano con el Instituto Estatal de Documentación viendo cuál es el mejor mecanismo para poder desarrollar procedimientos que nos permitan verdaderamente tener ejemplos de que si no cumples la ley de archivos, pues bueno, es propiamente algo que puede llevar a tener una sanción importante para a quien se le hace fácil pues incumplir en este caso. Y bueno, parte de esto viene en el documento que les comento y termino señalando lo que yo les dije al principio. Para nosotros es muy importante sí llegar al tema de responsabilidades, pero si hoy en día nosotros no somos capaces de generar las mejores condiciones para tener un instrumento normativo que nos permita, junto con el presupuesto correspondiente, verdaderamente atacar estos vacíos y lagunas que no han permitido en Morelos tener archivos de calidad para poder hacer frente al derecho de acceso a la información, pues difícilmente podremos llegar al tema que el día de hoy nos ocupa. Muchas gracias, me quedo con muchas ganas de decir muchas cosas, pero el tiempo apremia, así que en respeto a su tiempo y al hambre que ya debemos tener todos, pues yo dejo hasta aquí la provocación para que cada quien pues pueda revisar de qué manera podemos construir buenas leyes de archivos, pero sobre todo buenas realidades para nuestros estados. Gracias. La relatoría que hará la comisionada Alma Cristina López de la Torre. Breve síntesis respecto de los aceptados comentarios que emitieron nuestros ponentes, en donde la maestra Tapia nos decía que se advertía sobre los riesgos de no contar con una ley de archivos, aunado a la aspiración irrenunciable de las personas de conocer la verdad. Para la maestra Tapia sí es necesario contar con un apartado de sanciones con el objeto de terminar precisamente con la impunidad. En la implementación de la Ley General de Archivos es muy importante la fortaleza del proceso de investigación. También la Ley General de Archivos, ella comenta que debe ser interpretada a la luz de la Ley General de Responsabilidades, ya que serán los órganos internos de control quienes tendrán un papel fundamental, por lo que resulta necesario que también ellos estén empapados respecto de lo que convoca la Ley General de Archivos. Esta ley debe pensarse también en el contexto de otras leyes, pues una de las finalidades que persigue es precisamente el combate a la corrupción. Y en el tema de la maestra Mireya, y si me equivoco, por favor, corríjanme, es que para asegurar el cumplimiento de una norma casi siempre tiene que haber una sanción, que aunque en el ámbito de archivos no debe ser una prioridad en este momento, pues hay muchos temas que tratar, como es precisamente las iniciativas que deberán de promoverse en los estados que aún no cuentan con esta ley. Derivado del poco cumplimiento en materia archivística, en Morelos sí se tienen facultades para sancionar, y coincide en la importancia de dar a conocer y socializar el tema de archivos a los actores políticos, procurando llevar una metodología para llevar a cabo las iniciativas de leyes que les comentaba, ponderando la coordinación de las instituciones. Considera también muy importante que si no se cumple con la Ley General de Archivos, deberá sancionarse. Gracias. Y agradecer infinitamente. Muchísimas gracias. Con esto damos por concluida esta mesa con estas dos conferencias temáticas. Dentro de las actividades de este acto convocado por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y del órgano garante de transparencia del Estado de México, agradeciendo a sus comisionados y también a todo el público que nos acompaña en esta tarde, y también desde luego a las comisionadas Cristina, Mireya, y a la maestra Palmira Tapia, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Anticorrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes por su valiosa participación, y para agradecerlo, el maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado de INCUEN,
hace entrega de los reconocimientos a la maestra Palmira Tapia Palacios, presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de México. También agradecemos la participación en esta conferencia a la maestra Mireya Arteaga Dirso, comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. De igual forma, agradecemos a la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Finalmente, agradecemos la participación del licenciado Ramiro Antonio Martínez Ortiz, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, como moderador de esta mesa